Bueno, lo primero, enhorabuena. Enhorabuena por la película que acabas de estrenar, por En los márgenes, y enhorabuena también por esa obra de teatro que ya es un fenómeno, Una noche sin luna, sobre la vida de Federico García Lorca. ¿Cómo lo estás viviendo? Pues bien, muy contento. Bueno, la película Matizar, que no la hemos estrenado todavía, la hemos presentado en el Festival de Venecia, la hemos presentado en el Festival de San Sebastián, pero la estrenamos, sale a salas el 7 de octubre, o sea que hasta el 7 de octubre la gente todavía no la puede ver. Efectivamente. ¿Cómo interpretas la emoción, el cariño, pero también incluso el agradecimiento con el que muchísimas personas se están recibiendo tanto la obra de teatro, Una noche sin luna, como En los márgenes, como un fenómeno social también? ¿Tú cómo lo interpretas en este momento que estamos viviendo también con todo lo que ha supuesto esta crisis que comenzó en 2008 y también esa pandemia global? Bueno, tengo como experiencias distintas. La obra tiene mucho recorrido ya, la obra llevamos casi 2 años con ella, estrenamos en plena pandemia. y, mm, tenemos la experiencia de mucho contacto con el público y un viaje muy largo y sí es verdad que, bueno, ha sido recibida, está siendo recibida con mucho calor por parte del público y con mucha gratitud y con mucho agradecimiento, eh, lo cual es una alegría para nosotros porque cuando pensamos en la idea de escribir una obra sobre Federico García Lorca y sobre la memoria y el poder de la memoria y la necesidad de la memoria y la necesidad de entender nuestro pasado para codificar nuestro presente, lo último que queríamos era hacer un trabajo arqueológico o de mirada al pasado como algo fosilizado, sino yo creo que si Lorca no nos permite dialogar con nuestra actualidad, si mirar al pasado no nos permite dialogar con nuestra actualidad, no tiene mucho sentido ponerla en pie, ¿no? Y creo que parte del éxito de la función tiene que ver con que hablar de entonces nos está permitiendo hablar de nosotros ahora mismo, ¿no? Esos años 30, ese momento de encrucijada que tocó vivir a Federico García Lorca con el auge de la extrema derecha, con el auge del fascismo, eh, es una cosa que de alguna manera eh, acontece en nuestra actualidad, ¿no? Que de alguna manera la misma furia que nació para criticar el trabajo de Federico y para terminar asesinándolo, es una furia que está renaciendo en estos momentos, ¿no? Yo creo que de alguna manera esa vigencia es lo que permite la conexión con el público, ¿no? Supongo que en el breve recorrido que llevamos con la película, que ya te digo, son 2 fases en San Sebastián y en Venecia, la percepción que tengo de la reacción del público, que fue muy calurosa en ambas ocasiones, quizá tiene que ver también con, bueno, pues con que estamos hablando de algo que sucede todos los días, ¿no? Algo que no es ajeno a mucha gente. Totalmente. Bueno, comencemos por En los márgenes, precisamente, que hay tanta gente que ya está comentando que tiene muchas ganas de verla. Una película en la que hay 4 historias fundamentales que representan quizás las manifestaciones más crueles y despiadadas de la crisis de estafa que comenzó en 2008, los desahucios, esas familias, especialmente madres que vieron y que siguen viendo la amenaza continuamente de que les retiren la custodia de sus hijos e hijas por tener que trabajar a veces incluso en varios empleos para poder sacarlos adelante y sentir continuamente esa espada de Damocles, ¿no? De que siendo juzgadas como malas madres cuando es la única forma de darles algo que comer. También todas esas familias que lo perdieron todo precisamente por avalar a sus hijos e hijas para que tuvieran ese derecho básico a un techo. Y finalmente todos esos defensores y defensoras de derechos humanos, activistas que cada día lo dan todo, a veces a un coste personal muy alto y que aparece muy bien reflejado en la película. Yo tengo la sensación de que no solamente ahí está el mejor cine, sino también el mejor periodismo. De hecho, el guión lo has escrito con nuestra querida compañera, la periodista Olga Rodríguez, y viéndola tenía la sensación de que habíais destilado muchísimas de todas esas historias que se han ido contando en todo este tiempo, hasta de alguna manera crear esos personajes universales en el que vemos a muchos de esos protagonistas que hemos ido conociendo y que de alguna manera transmiten esas emociones también universales, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de escribir entre ambos el guión
Y bueno, para ti, ¿cuál ha sido la mayor enseñanza de todos esos años acompañando a estos colectivos de defensa del derecho a la vivienda? Bueno, pues lo has explicado muy bien. El trabajo consistió en convivir con esta gente, en pegarse a la realidad, en pegarse a un montón de mujeres, fundamentalmente mujeres, y algunos hombres pues que tenían que lidiar día a día con un proceso de desahucio o simplemente con una situación de pobreza o de pobreza extrema. Con abogados que se dejan la piel por intentar conseguir algo, aunque sea a veces 3 meses más en una casa, aunque sea a veces pequeñas victorias que significan un mundo para una persona que está en una situación de vulnerabilidad tan extrema. Todo este proceso con trabajadores sociales, con asambleas de vivienda, con abogados, nos permitió conocer a muchas personas, conocer sus casas, conocer sus hijos, conocer sus procesos, conocer sus trámites. Eh, Intentamos, como tú me habías dicho, destilar todo eso en la esencia de unas historias que pudieran de alguna manera sintetizar unos procesos tan complejos y tan largos, ¿no? Que en definitiva se pueden sintetizar en dos o tres cosas, ¿no? Por un lado, la película intenta explorar cómo afecta una profunda crisis a las relaciones personales, a las relaciones afectivas, cómo tu relación con tu hijo, con tu hija, con tu pareja se va a ver profundamente afectada por esa agresión externa tan brutal que significa una crisis de estas características, estar a punto de perder tu casa o estar en una situación de pobreza extrema. Por otro lado, el hecho que fuimos observando de cómo generalmente son las mujeres las que cuando se ven en una situación donde está todo en juego, son ellas las que suelen ir a defender la casa, son ellas las que en última instancia aprenden a hablar con abogados, aprenden de leyes, aprenden a trabajar en una asamblea, aprenden a ir al banco, aprenden a discutir con el director, aprenden a hablar con abogados. Y además, mientras van haciendo eso, se encargan de cuidar de ese fuego del afecto, ¿no? Se encargan de cuidar de los hijos, se encargan de intentar salvar lo que pueda quedar del afecto, ¿no? Y esa es una labor que, no digo en el 100% de los casos, pero porque también encontramos algunos hombres que lo hacían, pero que es una cosa mayoritariamente de mujeres, ¿no? Las asambleas de vivienda son mayoritariamente femeninas. Y eso, bueno, pues es algo que también tratamos de explorar, ¿no? También cómo se ubica una cierta masculinidad frente al cambio de roles, ¿no? Cómo hay hombres que cuando tienen su identidad vinculada al hecho de, bueno, pues de mantener una familia, de proveer, cuando eso se resquebraja, parece que su identidad entera se resquebraja, ¿no? Y no saben cómo recolocarse, cómo situarse, pues frente a su pareja, frente a sus hijos, frente a la familia, ¿no? Y luego, bueno, pues esa situación digamos que el tercer punto sería otra cosa que por otra parte hemos observado una y otra vez, cómo lo que queda, cuando no queda nada, cuando falla la burocracia, cuando fallan las existencias sociales, cuando que fallan, que fallan constantemente, que no queríamos cargar las cintas sobre los trabajadores sociales porque hacen lo que pueden, pero todo el sistema está construido de tal manera que falla. Eh, y al final se carga sobre la solidaridad el salvar el mundo. Finalmente, lo único que queda es la ayuda de unas a otras, lo que les permite ganar un día más en una casa. Mira, te voy a poner un ejemplo doloroso, pero que ha sido de hoy mismo, de esta mañana. Esta mañana hablaba con una mujer con la que hemos estado años conviviendo y conocemos su caso muy bien y bueno, la llamé para saber cómo estaba, cómo iba su caso y porque tenemos un pase con todos las personas que participaron en la película la semana que viene y bueno, me hacía ilusión conversar con ella. Y me contaba que, bueno, pues que se le ha abierto, ella había conseguido regularizar su situación, pero la pandemia la tumbó abajo y perdió el trabajo y ese trabajo estable que tenía
y, bueno, pues operó en cascada, perdió el trabajo, con lo cual perdió la nómina, con lo cual perdió el alquiler, con lo cual todo se precipita. Y nada, me decía, he estado hablando con su trabajador social y dice, llevo meses diciéndole, se va a acabar y me van a echar, busquemos algo, pensemos algo. Y hoy me decía, esta mañana me decía, el trabajador social lo que me respondió es, bueno, cuando estés en la calle, vienes y activamos el protocolo. Cuando estés en la calle, cuando estés con tus 3 hijos en la calle, sin ningún sitio donde ir, vienes y activamos el protocolo. Que el protocolo consiste en llamar al SAMU social, pasar 48 horas con el SAMU social que te van a dar, el SAMU social va a llamar al trabajador social, este va a decir no he encontrado nada, porque no va a encontrar nada, porque no hay viviendas que encontrar, y entonces te van a meter en un albergue. Con todas las personas que hemos hablado, todas nos han dicho lo mismo, lo peor que te puede pasar es caer en un albergue. Lo peor que te puede pasar es comer en un albergue, dormir en un albergue, vivir en un albergue. Controlados los horarios, controlada la comida de pésima calidad. Y además con la posibilidad de que te quiten la custodia de tus hijos, porque cualquier cosa, el trabajador social, si estás en la calle, puede decir familia en situación de vulnerabilidad, te pueden quitar la custodia de tus hijos. Y esa es la respuesta que le estaban dando hoy. Espérate a estar en la calle y activamos el protocolo. En España la pobreza pasa por la vivienda y la vivienda está sujetada con alambres. O sea, esta gente sale adelante porque se sostienen las unas a las otras, pero está sujetado con alambres el sistema. Estaba ahora, antes de conversar contigo, revisando algunos datos y tratando de actualizarlos y te doy algunos titulares. España tiene el parque de vivienda social más bajo de Europa. España invierte el 1,1% de su parque de viviendas es vivienda pública social. Por ponerlo en perspectiva, Holanda es el 38%, Francia es el 14%, Reino Unido es el 17%. España invierte 35,4 euros por habitante en vivienda protegida. Reino Unido 439, Dinamarca 311, Alemania 204, Irlanda 250, España 35. La ayuda en subvenciones que se dan a la vivienda en España para las familias de extrema pobreza suponen el 3,5%. El 3,5% de las ayudas que se dan van a la vivienda. En Francia es el 56%, en Reino Unido el 31%, en Alemania el 28%. Es decir, estamos en una situación donde estas decenas de miles de familias están abandonadas a su suerte y no hay ayudas públicas. Y no solo no hay ayudas públicas, sino lo que hay es un discurso constante donde se criminaliza a las familias por el mero hecho de estar en la pobreza como si fueran parásitos que abusan del dinero público. No hay dinero público que se invierta en estas familias. Aquí están los datos. Tenemos el parque de vivienda protegida más bajo de Europa. No hay ayudas públicas. Son tan escasas que cuando estás en una situación angustiada porque te vas a quedar en la calle con tus 3 hijos, tu trabajador social te dice espérate a estar en la calle y luego vemos. Perdona que me enrollo mucho, pero No, no, lo para tengo nada. es un tema que hemos vivido durante tanto tiempo para contar esta película que, en fin, está muy en carne viva. De hecho, es muy interesante porque en la película solamente hay 2 momentos donde los victimarios, los responsables de esa situación aparecen y es cuando algunos de los protagonistas viajan en coche y aparecen las noticias de la radio y se habla, por una parte, de los multimillonarios beneficios de las grandes eléctricas y las tarifas tan caras y demás, pero sobre todo de esa deuda gigantesca que sigue teniendo la banca, que fue rescatada por la ciudadanía española y que nunca ha devuelto esos más de 100.000 millones de euros, ¿no?, con los que se salvó a la banca cuando empezó la crisis. ¿Por qué era tan importante para vosotros, de alguna manera, que no solamente se contasen las consecuencias, sino quiénes son los que se están beneficiando de todo ese sufrimiento, ¿no? Porque al final hay unos responsables y también los tenemos que señalar. Bueno, nosotros en la historia decidimos hacerlo de una forma como muy lejana. Nosotros estamos muy cerca de las personas de las que hablamos, estamos muy cerca de las personas a las que retratamos, viajamos con ellas durante 24 horas, toda la historia sucede en 24 horas. Si quieres después hablamos por qué de la decisión de las 24 horas. Y sin embargo, cuando los personajes, pues cuando van al banco, nunca escuchamos lo que dice el banquero, cuando
el personaje de Penélope Cruz por la noche va a otro sitio que vemos que va como a intentar conseguir una prórroga, más tiempo para que no la echen de su casa. Tampoco escuchamos lo que se dice, no los vemos de cerca. En parte porque cualquier diálogo que hubiéramos puesto ahí hubiera resultado maniqueo, hubiera resultado poner a los malos como de malos y hubiera resultado feo y grotesco. Y en parte porque la percepción real es así. Realmente los responsables de todo esto están muy lejos. Son cosas que escuchas en la radio, son noticias lejanas, son números tan astronómicos que parece que no tienen nada que ver contigo. Son decisiones que te pillan tan ajenas que por eso mucha gente que está en los márgenes siente que la política no tiene que ver con ellos, porque es algo de las noticias, pero que no lo ves en tu día a día. Y sin embargo, al final es lo que está determinando el devenir de tu vida, ¿no? Es curioso porque justo hoy leía una noticia, esos 60.000 millones de dinero público que se destinaron a la Sareb, al Banco Malo. Europa nos obligó a computarlo como deuda pública y hizo aumentar el déficit público en 3 puntos. Y muchas asambleas de vivienda, y no son pocos, las personas que piden que toda esa inversión se dedique a un parque público de vivienda. Se compraron a los bancos y a las cajas miles y miles de pisos con la intención de venderlos. Bueno, no se van a vender a precio de mercado, no se han vendido, ese dinero no se ha recuperado. Lo que se puede hacer con esos pisos es dedicarlos, porque ya están ahí, son pisos que están ahí, que pertenecen a todos los españoles y las españolas, los hemos comprado con 60.000 millones, pues se podrían destinar a vivienda pública. Y justo hoy leía una noticia donde el PSOE decía que no lo veía. Bueno, nada sorprendente, pero muy injusto. Decías que que si hablábamos un poquito sobre por qué se decide que todo lo que ocurre va a ser en 24 horas. ¿Por qué lo decidisteis así? Había como 2 cosas recurrentes que aparecían una y otra vez cada vez que hablábamos, que Olga Rodríguez y yo hablábamos con las familias, y uno tenía que ver con la sensación de la espada de Damocles que mencionabas tú al principio, ¿no? Hay una fecha, esa fecha más pronto o más tarde va a llegar, y vives con esa incertidumbre de en algún momento va a llegar una carta o en algún momento se va a presentar la comisión judicial en la puerta de mi casa y me van a echar. Y vivir con esa incertidumbre provoca una tensión que es difícil, con la que convives constantemente, a veces durante meses, a veces durante años, o a veces durante semanas. Y la otra constante era, muchos describían el proceso, que a veces son procesos largos, sobre todo cuando son casos de hipoteca, son procesos largos, como estar en medio de un huracán y tratar de mantenerte en pie. Estas 2 sensaciones, la de la tormenta, la del huracán y la espada de Damocles, es muy difícil en el cine transmitirlas cuando las situaciones se dilatan en el tiempo. Tomamos la decisión de concentrar toda la historia en 24 horas para, de alguna manera, destilar toda esa presión y esa sensación de tormenta, de huracán, de estar como sometido a una enorme presión y ver si consigues mantenerte en pie. Y pensamos que es juntarlo todo en 24 horas, que todo sucediera en 24 horas, que la vida de estos personajes se decidiera hacia un lado y hacia otro en 24 horas, podía contribuir a transmitir al espectador esa sensación que nos iban contando de va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar, y por otro lado de estar sometido a ese enorme estrés, a esa enorme tensión. Hay una de las cosas que me ha gustado mucho de la película, que es que no se romantiza la pobreza en ningún caso. Hay un problema con el cine actual que pasa a menudo, que es que las casas, incluso de familias en situación precaria, son bonitas, luminosas, amplias, y aquí las casas son pequeñas, son feas, son precarias. Las bolsas que tienen las personas que van a ser desahuciadas son las bolsas que se compran resistentes para cargar y que son baratas. Es decir,
transmites muy bien, porque conocéis bien lo que estáis contando, en qué condiciones viven, pero también la calidez de la plataforma de afectados por la hipoteca y de los movimientos por el derecho a la vivienda. ¿Cómo describirías ese sentir que no estás tan sola que dice Penélope Cruz en la película, ¿no? ¿Qué significa todo este movimiento y este arropo? Habiéndolo vivido desde tan dentro, ¿qué ha significado estos movimientos por el derecho a la vivienda en la última década en este país? Bueno, gracias. La primera parte tiene mucho que ver con Olga y con el rigor periodístico de Olga, que yo muchas veces me sentía tentado de, bueno, esto vamos a escribirlo, vamos a imaginarnos cómo pasaría, y decía, vamos a ver cómo pasa, y fue un acierto y un descubrimiento, porque una de las cosas que yo, bueno, que descubrí es que la realidad está siempre, es mucho más creativa de lo que uno puede imaginar. O sea, lo que sucede realmente normalmente son cosas que uno no se le hubieran ocurrido y que son más poderosas, más interesantes de lo que uno se le hubiera ocurrido. Y lo mismo con el pequeño detalle de de qué color son estas bolsas, de qué color son las paredes, de qué color son las casas, las cocinas, ¿no? Un excelente trabajo de arte de la directora de arte, Clara Notari, que, que se puso totalmente al servicio de la película hasta el punto que yo creo que ha hecho un excelente trabajo precisamente porque no se ve, porque uno tiene la sensación de que llegamos a Que un es un sitio documental. A veces se que es tiene un esa documental. sensación. Y sin embargo las paredes están pintadas, hay casas que están reformadas, o sea, hay mucho trabajo de arte y sin embargo precisamente para conseguir esa sensación de que estamos haciendo un documental. También la cámara contribuye, cámara en mano casi todo el rato, con grano, con textura, contribuye a esa sensación semidocumental. En cuanto a la calidez, muchas veces esa calidez es todo lo que tienen, es todo lo que... La sensación de no estar solas, de que alguien las va a recoger si caen, es todo lo que tienen. En parte porque muchas veces es gente que, o sea, cuando tú estás en esa situación, o bien no tienes red, porque vienes de fuera, no tienes familia aquí, no tienes primos, hermanos, padres, o bien porque esa familia no quiere saber de ti, eres de aquí, pero esa familia no tienes lazos, los lazos están rotos, o se han roto precisamente porque has caído en una situación de pobreza y no quieren saber nada de ti, o muchas veces por vergüenza, porque te da vergüenza admitir o delante de tu familia reconocer que estás en una situación de pobreza extrema o que estás yendo a un banco de alimentos. Y el abrazo que encuentras es el abrazo de la asamblea. Un montón de gente que está en la misma situación que tú, que entienden que no tienes que explicar demasiado, entienden tu situación y van a hacer lo posible por ayudarte. A mí, de las cosas que más me han impresionado y la experiencia más bonita para mí de todo este viaje es conocer a estas mujeres y a estos hombres que para mí son auténticos héroes, que tienen unas situaciones personales enormemente complejas, que bueno, pues están viviendo ellos mismos un proceso de desahucio o una situación de extrema dificultad y sin embargo siguen yendo a una asamblea para intentar ayudar a otros. O en algunos casos han resuelto sus casos, han conseguido remontar y siguen yendo a la asamblea porque todo ese aprendizaje quieren que sirva para seguir ayudando a otras personas, ¿no? Y, bueno, levantarte a las 6 de la mañana un día e ir a la puerta de la casa de una persona que no conoces de nada para intentar evitar que ella y sus hijos queden en la calle, me parece un acto de heroísmo de los más bonitos que hay hoy en día, ¿no? Y sin embargo, bueno, es algo que pasa completamente desapercibido, ¿no? Y a la vez que vivíais este viaje para hacer esta película, estabas con la obra de teatro que sigues representando de Una noche sin luna sobre la vida de Federico García Lorca, en el que a través de su vida nos cuentas de qué país venimos, pero qué país somos también ahora, ¿no? ¿Por qué crees que conecta también de una forma tan brutal con el público?
Quizá porque, la verdad es que no lo sé, si tuviera la llave, escribiría siempre cosas que conectaran con el público. Eh, Porque es verdad que lo comentaba el otro día con Sergio Peris Mencheta, con el director, que ahora todo el mundo dice, bueno, ya sabíais que iba a ser un éxito. Y realmente no. La obra es muy arriesgada, la obra es extraña en su estructura, la dramaturgia es muy singular, no es un texto clásico en su narrativa. No teníamos ni idea. A mí era una cosa que me emocionaba, a mí era una cosa que me importaba, a mí era una cosa que me conmovía, pero no sabes si va a conmover a los demás. Nunca lo sabes. Lo que pasa es que como nunca lo sabes, es mejor acertar o equivocarte haciendo cosas que para ti son importantes, ¿no? Que para ti significan. Eh, y para mí tenía un valor. Hablar de la memoria es básicamente de lo que he hablado en todo mi teatro. Hablar de la relevancia de la memoria, de la relevancia de no olvidar de dónde venimos para entender quiénes somos, es básicamente de lo que he hablado en todo mi teatro. Fundamentalmente, mirándome en el espejo de Argentina, hablando de la memoria desde el hijo de una mujer exiliada, desde el hijo de un desaparecido de la dictadura argentina y mirando la memoria para reconstruir las piezas de mi propia identidad. Cuando yo terminé de escribir esta obra, una obra sobre Federico García Lorca, yo estaba muy orgulloso de mí mismo porque por fin había escrito un texto distinto, algo que no iba sobre Argentina, que no iba sobre la dictadura. Y un día Mencheta me dijo, ponme en un folio 4 líneas de qué va la obra. Y fue recién ahí, un año después de haber terminado la obra, que me di cuenta que había escrito una obra sobre un desaparecido. Había escrito la obra sobre un hombre que fue sacado de su casa, detenido ilegalmente, torturado, fusilado y su cuerpo hecho desaparecer, hasta el punto de que a día de hoy seguimos sin saber dónde está el cadáver de Lorca. De modo que al final tengo la sensación de que en mi teatro siempre doy vueltas alrededor del mismo tema una y otra vez, una y otra vez. Eh, pero quizá por responder a tu pregunta, creo que lo que conecta con el espectador es la sorprendente vigencia que tiene la figura de Lorca hoy, o por decirlo de otra manera, la sorprendente similitud entre los años 30 y los años 20 de este siglo, entre los años 30 del siglo pasado y los años 20 de este. No quería dejar pasar la oportunidad de mencionar a Almudena Grandes en esta conversación, que además de un referente para la memoria democrática, era muy amiga tuya y compartíais esa preocupación por nuestra memoria y cómo contarla, ¿no? Y hablabas ahora sobre eso y sobre cómo siempre que tienes la oportunidad hablas de la anomalía que supone España en ese sentido, por cómo se sigue ninguneando, maltratando e imposibilitando todos los procesos de memoria, verdad, justicia y reparación en este país con las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, ¿no? Desde el mundo del arte, de la cultura, ¿qué crees que sigue faltando hacer para impulsar todo ese proceso de recuperación de nuestra memoria democrática? Además de una obra como la de Una noche sin luna. O una obra como la de Almudena, que eso sí que yo creo que es un aporte grandioso a la memoria y a reconstruir nuestra identidad como país. Eh, bueno, yo creo que lo que Almudena hizo fue una catedral literaria y y nos explicó lo que este país debería hacer y debería haber hecho. Yo no sé si ya llegamos tarde, porque la forma de operar para evitar lo que no estamos consiguiendo evitar, y es el auge de la extrema derecha, y es el desconocimiento profundo de nuestra historia, el desconocimiento profundo de lo que fue la represión franquista, el desconocimiento profundo de lo que fue el alzamiento y el golpe de Estado y la subsiguiente guerra civil, eh, y un plan sistemático para eliminar a un determinado grupo social, un plan sistemático diseñado previo al golpe de Estado para acabar con todo un grupo de gente, que fueron decenas y decenas de miles. Eso debería abarcar, para empezar, los colegios, debería ser un plan educativo que se enseñara en los colegios,
Y ahí debería arrancar todo, debería arrancar con donde todos tuviéramos conocimiento de cómo se planificó el golpe, qué aspiraba a conseguir, qué consiguió, cuánto duró, qué significó la represión franquista. Y no esta batiburrillo de donde la gente piensa en la guerra civil, una guerra fratricida entre hermanos, donde no hubo buenos y malos, o todos fueron buenos y todos somos malos, donde se equipara a la víctima y al verdugo de una forma pornográfica. Y que no tiene que ver con la maldad de quien cuenta esas historias, en la mayoría de los casos, sino con la ignorancia. Tiene que ver con, debería actuarse desde la escuela, debería actuarse desde los medios de comunicación, debería actuarse desde las televisiones públicas, debería haber una serie en televisión pública que nos fuera relatando cómo fue la represión en Badajoz, qué fue la desbandada, qué fue el cerco de Madrid, cómo fue la represión en Valencia, en Levante, cómo fueron esos bombardeos, cómo fue la represión en Asturias, cómo fue la represión en los lugares donde no hubo guerra, cómo fue la represión en las Castillas, donde prácticamente en Castilla y León no hubo guerra, simplemente hubo un alzamiento que triunfó en la mayor parte de los sitios y fueron sacando a la gente de sus casas y matándolos como conejos. Debería haber series, programas televisivos que nos fueran explicando los grandes hitos de la represión de nuestro país. En nuestro país no sabemos, prácticamente la inmensa mayoría de la gente no sabe que hubo campos de concentración. Podemos nombrar perfectamente Mauthausen o Auschwitz y desconocemos que en España hubo campos de concentración. Bueno, hay toda una labor que deberían haber llevado las instituciones que no se ha llevado y que, bueno, pues desde el mundo de la cultura, con algunas películas, con algunas obras de teatro, con novelas, con ensayos, pues se ha intentado reparar una falta que es fundamentalmente institucional. Y ya para terminar, Juan, yo encuentro en común en los personajes de tus obras, también en un trozo invisible de este mundo, que los personajes no son nada estridentes, más bien tienen una actitud de contención emocional y sin embargo reivindican con sus hechos que lo decente, que lo digno, que lo respetable es ser buena persona, ¿no? Y a la vez que nos encontramos eso, que creo que es una pedagogía fundamental, pues tenemos continuamente ejemplos de banalización del mal como el que practicó ayer Begoña Villacís, que me parece que ha vuelto a superar otra barrera fotografiándose mientras operarios del ayuntamiento destruían chozas donde vivían personas sin hogar, chabola, donde vivían personas sin hogar, porque no tienen otro sitio donde vivir. Frente a este discurso del odio tan potente, ¿qué podemos hacer, no ya solamente desde el arte de lo que has hablado, sino desde el periodismo, desde la ciudadanía, desde la defensa de los derechos humanos, para desactivarlo? Porque arrasa y no sabemos si tenemos que contestarlo, si tenemos que hacer como que no existe. En tu opinión, ¿cómo combatimos este auge de la ultraderecha, del fascismo y de discursos tan cargados de odio como el que ella hizo a través de esa fotografía? Yo me quedé estupefacto, estuve viendo el tuit y la fotografía, no daba crédito, pensé que era un error, pensé que era un fake, no, que alguien no puede presumir de expulsar a pobres que no tienen dónde ir, que están viviendo en una chabola, y enorgullecerte de tirar una chabola. Yo creo que habría sido un acto de orgullo haber podido presumir de esta gente que está en extrema pobreza, las estamos recolocando en este lugar que es digno. Haber podido presumir de decir, estamos realojando y reubicando a estas familias que están viviendo en la calle, que no tienen una posibilidad de una vida decente, las estamos reubicando en este sitio que es digno. Esto es lo que hace un ayuntamiento decente, esto es lo que hace una comunidad autónoma decente. Yo creo que, bueno, vivimos a los pies de tiempos oscuros. Creo que muchos tenemos una sensación de fatiga, de cansancio, incluso de derrota. Y de derrota yo creo que porque la última década ha sido una década muy convulsa.
una década que nace en 2011 cargada de esperanza de cambio. Las primaveras árabes, el 15M, el movimiento global que recorre Europa, que recorre el mundo árabe, que llega a Estados Unidos. Y hay todo un discurso de cambio que ha sido respondido bueno, que tardó en encontrar una respuesta adecuada desde el establishment, pero ha sido respondido con una contundencia tal que de alguna manera me recuerda al mayo del 68, ¿no? Como el mayo del 68 podemos decir que concluye una década después con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, ¿no? Yo tengo una sensación similar, ¿no? De que estamos viviendo pues, un proceso de cambio. La respuesta a todo eso que nace en 2011 ha sido coordinada y violenta y organizada y eficaz. Y yo, si tuviera la respuesta, de nuevo, te diría lo mismo. Si tuviera la respuesta, estaría coordinando un partido político y diciéndole a todo el mundo por dónde hay que ir. No sé por dónde hay que ir. Lo único que sí sé, o creo o intuyo, es que la decencia no se puede abandonar. Que hablabas antes de mis personajes. Mis personajes yo creo que lo que tienen es que miran siempre a ras de suelo, o me gusta mirar todo a ras de suelo, desde abajo. Me interesan las cosas que pasan desde abajo. Y creo que esa es la mirada que hay que mantener. La mirada de la dignidad y la mirada de la dignidad de la gente que, como decía Lorca, no tiene nada y hasta la tranquilidad de la nada se les niega. Decía Lorca, yo siempre seré partidario de los pobres. Hay que tener la confianza, la esperanza, incluso la combatividad de quien está del lado de la dignidad. Y eso no soltarlo, no abandonarlo. Los 4 principios básicos de justicia, igualdad y decencia que no hay que soltarlos. Y hay que pelear por ellos. Y hay que ser optimistas en que hay cosas hermosas que surgen cuando uno se aferra a lo que es justo, a lo que es decente y a lo que es digno. Y creo que yo me reía mucho de Montse Armendáriz cuando hicimos una película que se llamaba Silencio Roto, una película que hablaba de la memoria, y que terminaba con un arco iris, un plano de un arco iris, una película donde moríamos casi todos y era profundamente triste, pero él me decía, al final es optimista. Y yo decía, joder, optimista, Moncho. Pero tenía un prólogo con un texto de Bertolt Brecht que decía, se cantará en los tiempos sombríos. Y se respondía a Bertolt Brecht, se cantará también sobre los tiempos sombríos. Bueno, no hay que dejar de cantar. No hay que dejar de cantar y mientras cantemos y estemos todos juntos, hay posibilidad de cambiar las cosas. Pues Juan, muchísimas gracias por esta conversación, pero sobre todo porque llevamos muchos años no solamente disfrutando de esa decencia desde el arte, sino también del derecho a la belleza, ¿no? Que también se les ha negado a los pobres y cada vez se niega más a cada vez más pobres en todas partes, que eso sí se está democratizando. Así que muchísimas gracias por esta conversación, por la película, por la obra de teatro y por todo lo que venga y además por reivindicar siempre el trabajo en equipo. Así que muchas gracias a todo el equipo que ha hecho posible esa película y a Olga Rodríguez también.